Recordará usted que el pasado lunes iniciamos el debate sobre un problema cuya solución deben contribuir no solo los actores de la economía cubana, sino toda la sociedad. Las trabas o limitaciones que frenan el desarrollo de Cuba. Un asunto que está en la agenda de la máxima dirección del país. Ha hecho un llamado incluso el presidente de la República a identificar en qué lugares están estas trabas, estas limitaciones. ¿Y por qué? Porque no pocas complejidades vive hoy Cuba a tenor de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Medidas que buscan, usted lo sabe, la asfixia económica, las carencias de todo tipo y, por supuesto, el freno al arribo de divisas. En ese complejo escenario, encontrar las reservas internas de la nación para sortear esos obstáculos devienen un muy necesario ejercicio de transformaciones que van desde la manera en que se diseñan los planes de las entidades hasta la parte más objetiva y práctica del asunto. ¿De qué hablo? En este sentido, subrayan quienes nos escriben, es de suma importancia la flexibilización de normas que todavía hacen rígida la empresa estatal. Acabar de hacer realidad eso que está escrito en papeles, pero que cuesta tanto concretar, y es la separación de las funciones estatales y empresariales. Cuestiones que muchas veces llevan a nuestras entidades productivas a ser, digamos, un poco ineficientes y dejan su perfeccionamiento a la voluntad de un pensamiento controlador que, repito, no permite la mayor autonomía de las empresas. En otro asunto, y digamos este es uno de los que quizás constituye una traba, es que ser el complemento no significa ser secundario. Y lo digo porque todavía para algunos la gestión no estatal sigue siendo mal mirada. Hay muchos ejemplos sobre cómo unos y otros podrían encadenar sus aportes. Igual hay otros tantos ejemplos sobre oportunidades dispares entre los actores de la economía y eso también constituye una traba. Porque la competitividad, y ojo, competitividad que no es competencia, estimula en buena medida el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país y con ello el despunte de la economía. Y esto pasa inevitablemente porque las reglas del juego sean iguales para todos, estatales como privados y cooperativos. Y en ese sentido hay de un lado una desventaja para la empresa estatal, esto usted se puede preguntar por qué, tiene que ver con el entorno financiero en el que operan hoy las empresas en Cuba. Para explicarlo bien y rápido, hoy en nuestro país para la gestión estatal $1 es igual a un CUC e igual a un peso cubano. Sin embargo, para un privado, y escuche esto, el cambio funciona, $1 igual a un CUC igual a 25 pesos. Un asunto muy serio porque sobrevalora nuestras monedas domésticas en el caso de los estatales, no así en privados y cooperativos. Desviación que será resuelta cuando la unificación monetaria y cambiaria sea una realidad en nuestro país y definitivamente se ponga a todos a funcionar bajo la misma regla. No obstante, el sector no estatal, dígase privados y cooperativas, tienen como pendientes el ordenamiento del marco jurídico disperso, muy amplio, con muchas normas aprobadas que incluso son desconocidas por algunos. Y en el otro sentido, la posibilidad también de los privados y cooperativos de incursionar en otros sectores donde puedan complementar de verdad otras actividades de la gestión estatal. Son solo algunas ideas de lo que nos han hecho llegar quienes nos escriben, convencidos en su mayoría de que resolver esas limitaciones en el escenario interno de la economía cubana redundarán en un despunte cierto y en la prosperidad de las familias y, por supuesto, de toda la nación. El equipo del tema de la semana salió a la calle, preguntó sobre trabas de todo tipo, las que tienen que ver con el pensamiento, con el despunte de la economía, qué más se puede hacer para, digamos, lograr una mentalidad un tanto más abierta en cuanto a posibilidades de empresarios, también en cuanto a la participación del sector no estatal. ¿Cómo ven las personas hoy esas trabas que se ponen en la vida cotidiana? Mi colega Georgina ayer preguntó y esto fue lo que le comentaron. Hay que seguir viendo por dónde es que le entra el agua al coco y tratar de hacer lo mejor posible para poder todos avanzar, ayudarnos mucho, que la raza humana se dé cuenta que juntos podemos hacer más. Él dice que el que persevera triunfa. Esto es perseverancia, para poder cambiar al individuo. Hay un dicho que dice, cuando usted señala lo mal hecho todos los días y no lo combate, usted está apoyando lo mal hecho.
Pienso que la clave está en eso, en poner leyes y buscar quién está capacitado para que esas leyes sean cumplidas, porque a veces decimos cosas que sí mejoran mucho, pero duran un tiempo corto porque luego se relaja, por decirlo como se dice en buen cubano, se relaja y las personas empiezan a buscar la tangente de cómo salirse de ello. Y también pienso que tiene que haber un requerimiento un pellizcón al que las infiera. Hay que erradicarlo de raíz porque si no, no hacemos nada con señalarlo, hay trabas, tenemos que hacer aquello, tenemos que agilizar este mecanismo, tenemos que agilizar lo otro y en definitiva, a la hora de la verdad, no se erradican, se mantienen. Eso, ese paternalismo hacia esa cosa más hecha, es lo que nos está haciendo mucho daño. Eso, la exigencia, la voluntad de hacer y el que gestione que lo que está establecido se esté cumpliendo. Estos términos un tanto asociados a la economía que les comentaba antes de irnos a la calle pueden resultar un poco complejos, por eso hoy hemos invitado a la Academia, al Centro de Estudios de la Economía Cubana y también a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Todos estarán con nosotros acompañándonos en este debate que siempre resultará muy provechoso y también interesante sobre cómo destrabar eso que todavía limita el desarrollo de la economía cubana. Si usted se quiere sumar a nuestro debate, les recuerdo, estamos en el correo eltema.ntv@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema.ntv@icrt.cu, también en redes sociales donde somos casi 6.000 ya, en nuestra cuenta oficial en Twitter @eltemacuba, y si lo prefiere a través del teléfono celular con el 8888, usted escribe al 8888 con el asunto El Tema, tendremos a bien compartir su opinión. Vamos a una pausa y de inmediato continuamos con otras informaciones. Vamos con el debate en nuestro segmento de opinión, el tema de la semana, un tema que se las trae, lo vamos a decir en buen cubano, pero para ayudarnos un poco a entender este asunto, a esos aportes que se hacen desde diferentes entes de nuestra sociedad, tengo el placer de que me acompañen esta mañana 3 personas que han investigado muchísimo y también han hecho propuestas sobre el asunto de la economía cubana. De este lado tengo a Oscar Luis Jumpentón, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. También me acompaña el doctor Francisco Borrás, él es profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana, también vicepresidente de la ANEC. Gracias, Paco, como se le conoce por sus compañeros, por estar con nosotros. Y de este lado tengo a un joven investigador máster que bien conoce los temas de la economía cubana. Él se nombra Juan Alejandro Triana y es profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Gracias a los 3 por acompañarme. Va a ser un diálogo desde todas las aristas y yo voy a comenzar con la ANEC precisamente porque cuando hablamos de la ANEC decimos, bueno, una asociación que hace qué, cómo aporta a todo lo que tiene que ver, digamos, con las propuestas o todas estas iniciativas que hoy está pidiendo la dirección del país para el tema de cómo destrabar las trabas, y lo voy a decir en esa buena jerga, quizás pareciera un trabalengua a Oscar Luis, pero ¿qué está haciendo la ANEC? El presidente de la República lo pidió en el balance de ustedes, hizo la solicitud de que la ANEC propusiera cómo destrabar las trabas de la economía cubana. ¿Qué se ha hecho hasta esta fecha? Bueno, buenos días, Lazarito. Y asimismo, como dices, el presidente en las conclusiones de nuestro 8º Congreso el pasado año 2019, pues pidió que la ANEC aportara en todos los sentidos a destrabar cada una de las limitaciones que hoy tiene el desarrollo de la economía nacional. Verdaderamente la ANEC tiene una fuerza importante en el país, más de 79.000 asociados, pero además asociados en secciones de base, en más de 5.500 secciones de base, que son estructuras que están en todas las entidades, en casi todas las entidades productivas, de servicios, unidades presupuestadas del país, y ahí es desde donde pueden verdaderamente hacer contribuciones concretas al desarrollo de la economía. Ahí verdaderamente con su trabajo profesional destraban, buscan soluciones, son creativos. Es decir, que esta estructura, jugando su papel, puede aportar muchísimo al país. Por otro lado, la ANEC tiene otras misiones importantes. Creo que tiene que contribuir a la educación económica de la población, de los directivos, incluso de los cuadros sindicales que están enfrentando los procesos de planificación, de control de los planes y presupuestos en el país. Y también la ANEC tiene un potencial científico incalculable. La ANEC, desde sus 17 sociedades científicas,
aquí precisamente el profesor Paco, vicepresidente de la actividad científica en la ANEC, bueno, pues desde allí, desde los diferentes campos del conocimiento que agrupan, pues hacen producciones científicas relevantes, además basadas también en experiencia práctica de muchos de sus asociados. Creo que la ANEC juega un papel importante y todavía tiene muchísimo por hacer. Yo le preguntaba por esas propuestas y ya entrando un tanto más en el debate, doctor Francisco, vamos a empezar por la empresa estatal socialista, motor impulsor de la economía cubana, definida así en la conceptualización de nuestro modelo económico y social, definido también en la nueva Constitución de la República. Y yo voy a comenzar por un tema del que mucho se habla y que en ocasiones las personas dicen, bueno, el plan. Planificar la economía. ¿Es el plan un freno para el desarrollo de la economía? Hoy se habla de un plan incluso más flexible, ¿o es el plan esa meta para llegar al desarrollo? ¿Cómo lo ve usted? Sí, buenos días. Mira, me estás trayendo a un tema que, como tú dijiste, se las trae. Se las trae. O sea, hablar de la empresa estatal y cómo tenemos que perfeccionarla para que responda a las exigencias de este momento es un tema muy complejo. Quería, antes de contestarte, decirte de que hemos avanzado en la empresa. A lo mejor no se nota tanto porque todavía quedan muchas limitaciones y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba tiene propuestas concretas para tratar de enfrentar estas limitaciones. Empezaste por el plan y yo te voy a contestar, por supuesto que el plan no es un freno, por lo menos no debería ser un freno. Si el plan correspondiera, y es a lo que se está tratando de llegar, a la flexibilidad necesaria para que el plan sea una guía, sea una proyección y no sea una limitación para el desatar las fuerzas productivas de las empresas. Se han dado pasos, ya este año empezó a descentralizarse la planificación. Sin embargo, todavía quedan trabas, vamos a decirle así, que hay que derrumbar, hay que saltar estas barreras. Entre ellas, como tú decías, la flexibilidad del plan. El plan se hace en un momento donde pueden cambiar los escenarios futuros a los que tú te estás enfrentando. O sea, el entorno actual que está trabajando la empresa puede ser diferente al momento en que tú elaboraste el plan o las del año pasado. Por lo tanto, tiene que haber flexibilidad en cambios de los planes, las modificaciones a los planes por el camino. Otra de las cosas es que cuando tú elaboras el plan y después lo ejecutas, tienes que tener en cuenta los riesgos. O sea que pueden cambiar las condiciones en que tú hiciste el plan, como te decía anteriormente. Tenemos algunas propuestas para ver cómo, en primer lugar, desde la base. El problema no es decir, Lazarito, lo descentralizo, sino hay que enseñar desde la base, de los municipios, de las empresas, desde las organizaciones más de base, desde las UEB, enseñarlo a gestionar este plan descentralizado. Y por otro lado tenemos propuestas para ver cómo hacemos esto, cómo guiamos este proceso. Y yo pienso que el plan puede llegar a ser lo que debe ser, un instrumento esencial para el desarrollo de las empresas cubanas. Antes de continuar con este tema, me voy a la visión de un joven investigador, porque el tema de las trabas de la empresa estatal socialista, digamos que viene siendo el centro de nuestra atención esta mañana, aunque también vamos a hablar inevitablemente, Juan Alejandro, sobre el asunto del trabajo por cuenta propia, el sector privado en el país, el sector cooperativo. Si tuviéramos que evidenciar algunas trabas que todavía están hoy en la empresa estatal, además de todo este tema de pensamiento del que nos hablaba el doctor Francisco y que tiene que ver con que la planificación no solo sea vista de hay que descentralizar el plan, sino que sea una realidad y también, digamos, eso sea asumido por cada una de las personas que tienen responsabilidades. Pero si hablamos de otras trabas de la empresa estatal socialista, ¿cuáles han identificado ustedes desde el punto de vista de la academia? Muy buenos días, Lázaro. Como tú decías, sí, exactamente, existen todo un conjunto de trabas que definitivamente deben ser superadas para lograr este objetivo de que sea la empresa estatal el motor fundamental de la economía. Yo te diría que primeramente, como se ha hablado en los últimos días, es importante lograr una visión de empresario dentro de la empresa estatal. Es decir, que la persona que de verdad esté al frente de la empresa tenga una lógica gerencial, una lógica empresarial que le permita lograr sinergias importantes y coherentes dentro de todos los procesos de gestión de las empresas. Además de eso, también creo que ya, y mirándolo desde un enfoque más sistémico, hay que pensar qué tipo de sector estatal
qué tamaño de sector estatal queremos. Es decir, tiene que ser el motor fundamental de la economía, pero qué áreas en realidad, en qué áreas de la economía debe concentrarse el sector estatal para generar eficiencias y poder elevar los niveles de productividad. Hay muchísimos ejemplos en los últimos años donde el sector estatal ha mostrado niveles de ineficiencias importantes. En ese sentido, hay que lograr identificar entonces cuáles son esas áreas, cuáles serían entonces de verdad esos medios fundamentales de producción donde el Estado debería concentrarse, donde el Estado debería concentrar su actividad y entonces de una manera descentralizadora permitir la participación de otras formas de gestión dentro de ese tipo de propiedad. Es importante entender que los indicadores de eficiencia y productividad no son categorías ni indicadores propios de los tipos de propiedad estatal, ya sea privado o cooperativo, sino de las formas en que se gestiona ese tipo de propiedad. Una reestructuración, diría yo, del sector estatal en Cuba debe tener eso en cuenta. Debe tener en cuenta la participación, como se ha hecho en los últimos años también, dándole mayor participación a las formas cooperativas de gestión dentro de locales del Estado. Bueno, asimismo debe avanzarse un poco más, tal vez a una velocidad un poco más apresurada, ya que las dinámicas propias de la economía nacional y también las dinámicas propias de la economía internacional, donde Cuba se inserta, de la que Cuba depende, por ser una economía muy abierta, pues cambian de una manera muy rápida. Por lo tanto, se debe considerar esto, diría yo, a un ritmo más acelerado del que Quiero conectarme con eso que hablaba Juan y quizás irme con la opinión de mis invitados de la ANEC. Hablaba Juan del asunto, digamos, de la visión de empresario, digamos, de las personas que están al frente de nuestras entidades, sobre todo productivas. ¿Cuán importante es, desde el punto de vista de su visión, Oscar Luis, el tema de que sean empresarios, de la descentralización, digamos, de las funciones estatales y empresariales, como bien se ha pedido en el país? ¿Cuán importante es eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Lazarito, nosotros veíamos el programa del lunes con el profesor Calviño y yo creo que hay algo que traba y es el tema de la mentalidad, de la forma de enfrentar la gestión del sistema empresarial. Indudablemente los directivos empresariales tienen que tener características de empresario, tienen que ser creativos, tienen que tener habilidades, competencias demostradas y sobre todas las cosas su mente tiene que estar en función de ir adaptándose a los cambios que lleva inevitablemente la economía cubana. El pasado año se aprobaron 28 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal cubana. Algunas verdaderamente su implementación depende de normas, pero estamos hablando de trabas, pero ya hay un grupo de avances, como decía el profesor Paco, en cuanto a financiamiento, en cuanto a incentivos a la exportación y otros, pero que en mucha medida dependen de la proactividad de los empresarios para poder implementarlas en cada una de sus entidades. Yo creo que esto es fundamental. No nos cabe ninguna duda, ¿no?, de que los empresarios juegan un papel importantísimo y su rol va a ser definitivo para que la empresa alcance los niveles de eficiencia, como decía Juanito, que necesita el país. Francisco, cuando hablamos, esto, digamos, se ha traído mucho al debate en los últimos meses y tiene que ver con que las empresas puedan exportar todo aquello que puedan exportar. Sin embargo, la posibilidad de exportar hoy es una posibilidad que solo tiene un grupo de empresas. Y cuando hablamos de reservas de exportación, a mí siempre me viene a la mente, por ejemplo, el tema del mango, una fruta tan tropical. En Cuba hay niveles de mango que quedan en el campo, se echan a perder. Sin embargo, hay un mercado ahí europeo que adolece un tanto de la presencia de esta fruta en detrimento de otras que sí están, como por ejemplo las que tienen que ver con las uvas y tal, que son de producción más bien europea. Esas reservas de exportación, ¿cómo destrabar todo lo que hoy está limitando que el país pueda exportar más y con ello, por supuesto, el consiguiente arribo de divisas al país? Sí, mira, por supuesto es vital incentivar las exportaciones. Y como decía nuestro presidente, hace falta que todas las empresas que puedan exportar, exporten, porque ese es ingreso de divisas para ir. Pero, Lázaro, para exportar
no solamente basta con que me sobre producción, sino también tengo que ver los requerimientos del mercado y la competitividad de las empresas. O sea, no porque yo quiera exportar, porque me sobre mango, puedo exportar ese mango, sino tengo que buscar los nichos del mercado, las exigencias del mercado, los requerimientos del mercado. Por lo tanto, el incentivar las exportaciones para mí es un fenómeno multifactorial para poder incentivarlo. Primero, yo pienso que gradualmente tiene que estudiarse la forma en que las empresas acercar al productor a los mercados. O sea, a veces la empresa exportadora-importadora no siempre esa interfaz entre el mercado externo y el productor es beneficioso. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que hay que estudiar y gradualmente ir a que las empresas estatales puedan exportar directamente, importar directamente, y ese acercamiento aumenta la visión del mercado y de la competitividad que debe tener. Pero para lograr una exportación, también porque hablamos del plan, se habló de la preparación y la vocación gerencial de los empresarios, pero también hay otros factores que pueden estar limitando este proceso, que es la autonomía empresarial. O sea, hay que ir a una autonomía empresarial en precios, en proveedores, que puedan elegir el modelo de gestión que quieran tener, que necesite cada empresa, no tienen por qué ser igual para todas. Tú mencionabas algo importantísimo, que es la separación de las funciones estatales y empresariales. Ayer alguien que yo admiro muchísimo me preguntaba, ¿y llegará ese momento? ¿Podrá hacer eso? Sí, tiene que llegar, porque es una de las premisas para el desarrollo de la economía cubana. Las regulaciones, Lazarito, o sea, por suerte estamos ya trabajando aceleradamente en una ley de empresas que pueda aunar y optimizar y hacer más efectivo toda la legislación que hoy día está muy dispersa y homogénea para todas las empresas, y cada empresa tiene sus características. Lo que te estoy diciendo, otra cosa importante que no se me puede olvidar, porque de eso depende las exportaciones, porque está ligada a la competitividad, y es el incentivo a la innovación. O sea, para tú poder penetrar los mercados, para poder exportar, tienes que llevar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales, valores agregados, y para eso hace falta innovación, y para eso y por consiguiente es esencial el incentivo a la innovación. Ahora, usted mencionaba un tema, profesor Francisco, y que tiene que ver con los marcos regulatorios, por decirlo de alguna manera, y hay una cierta dispersión, Juan, digamos, cuando uno mira otras formas de gestión, y estoy pensando quizás en los trabajadores por cuenta propia, y estoy pensando también en las cooperativas no agropecuarias. Hay un número considerable de normas jurídicas que hoy, digamos, matizan o atraviesan toda la gestión de estas formas no estatales de propiedad. Si habláramos entonces, ya mirando un tanto a ese papel complementario del sector no estatal en Cuba, y a veces se suele entender complementario como secundario, ¿cómo mirar este asunto? A ver, yo te diría que definitivamente no se debería ver como secundario, sino la palabra complementario creo que resume muy bien el papel que puede tener el sector privado nacional, los trabajadores por cuenta propia, los agricultores privados, y su aporte a la economía, y sobre todo su imbricación con el sector estatal. Ya para el año 2022, el cronograma legislativo en Cuba avisora una nueva ley de empresas. Creo que eso es un punto fundamental de partida, una ley de empresas que debió haber existido hace muchísimo tiempo para organizar tanto el sector de la empresa estatal como el de los trabajadores por cuenta propia, porque primero hay que facilitarle iguales condiciones de partida a este sector. Este es un sector que, en medio de innumerables dificultades en la economía nacional en los últimos 30 años, ha mostrado potencialidades importantes, emplea más de 600.000 personas, los trabajadores por cuenta propia, en la actualidad en Cuba, y han logrado incluso, digamos, sobreponerse a las condiciones agresivas del entorno internacional, que definitivamente los afecta, sobre todo el bloqueo de los Estados Unidos en los últimos años, que ha visto disminuido considerablemente el número de clientes que este sector tiene. Yo te diría que el ordenamiento jurídico del sector debería ser un paso inicial. Hoy el sector reviste distintas formas empresariales que no son reconocidas formalmente en el país, que existen en el mundo. La academia en Cuba ha estudiado muchísimo eso, la participación del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la producción académica al respecto es muy importante, y son formas como la de empresarios aislados, las de corporaciones, las de asociaciones, las de empresas de responsabilidad limitada,
que reviste hoy el sector y que no está reconocido de esa forma. A partir de reconocer el sector jurídicamente de manera correcta, pues entonces la formulación de un marco regulatorio más coherente que responda no solo a las necesidades que tiene el país, sino a las realidades de ese sector, pues se facilita y se expedita mucho más. Asimismo sucede con el sistema impositivo del mismo. Normalmente se realizan diseños impositivos a partir de las formas legales que tienen las empresas y un diseño impositivo además que reconozca el nivel real de precios que tiene la economía nacional, además de las realidades de esos trabajadores por cuenta propia desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de los procesos empresariales que ellos realizan como empresa o en el país y que una vez más no ha sido reconocido. Se ha legislado muchísimo en los últimos 10 años, más de 500 distintas formas de decretos ley, resoluciones, regulaciones, digamos. No obstante, se está regulando a partir de los cambios que tienen esta parte de las fuerzas productivas en el país. Es decir, en la medida que cambian, y cambian de una manera muy rápida, se tratan de crear nuevas regulaciones para más o menos ordenar el comportamiento de ellos. En ese sentido, si hace falta entonces una ley de empresa, hace tal vez falta una ley de fomento de la mediana, micro y pequeña empresa. Es necesario clasificar esos trabajadores por cuenta propia, no solo a partir de su ordenamiento jurídico, sino a partir de su tamaño también, para de esa manera como homogenizar más o menos el sistema empresarial nacional. Es decir, tenemos un grupo de empresas, ya sea de tipo estatal, ya sea de tipo privado, ya sea de tipo cooperativo, y además de eso también para homogenizarlo respecto a los patrones internacionales, para poder crear dinámicas comparativas con los patrones internacionales y de esa manera poder aplicar experiencias internacionales a la realidad cubana que ayuden a impulsar este sector y que siga contribuyendo con esas potencialidades a la economía nacional. Doctor Francisco, yo pienso, por ejemplo, en el tema del encadenamiento productivo. Este es otro término sobre el que mucho se ha hablado también, Oscar Luis, el encadenamiento. Y pensando un poco, ¿cómo pudiera encadenarse, digamos, este sector no estatal, pensando en los trabajadores por cuenta propia, también las cooperativas no agropecuarias, con la gestión y ser verdaderamente complementario a la empresa estatal socialista? Si tuviéramos que evidenciar un ejemplo, o quizás más de uno, de cómo eso pudiera ser. Mira, yo te diría, primero esclarecer, y cuando hablamos de encadenamiento productivo, lo que estamos hablando es, debido a la división social del trabajo, diferentes actores económicos van contribuyendo a una cadena de valor para a un consumidor final. Por lo tanto, yo veo, estoy de acuerdo con lo que decía Juanito, y agregaría de que hace falta que nuestra regulación, nuestra filosofía y estrategia vaya a la alianza entre el sector no estatal y el sector estatal, y esto se ve en un encadenamiento productivo. Me viene a la mente un ejemplo fácil de encadenamiento. Supongamos una empresa que exporta frutos secos para la repostería al exterior, pero todo nace con la siembra y la cosecha de los frutos. Eso después viene al transporte. El transporte entonces lo lleva a la industria. Y en la industria hay diferentes procesos. Digamos, tiene que estar el procesamiento de la fruta, pero está el envase, está la etiqueta y después está la exportación. Fíjate, son diferentes actores económicos que se encadenan para dar el resultado final. Pongamos un ejemplo facilito. Parecería que la etiqueta es lo más simple, no es la esencia de esa cadena, pero sin esa etiqueta no la puedes exportar. Efectivamente, la elaboración de esa etiqueta no necesariamente tiene que estar en manos de una empresa estatal, ¿ya? La transportación no necesariamente tiene que estar en manos de una empresa estatal. Son factores que ayudan al encadenamiento y que puede perfectamente asumir un cuentapropista, una cooperativa, y encadenarse y aliarse. Yo insisto, Lázaro, y hay muchísimos otros ejemplos en toda la actividad extrahotelera. Hay una actividad hotelera que puede ser estatal, pero hay toda una guías de turismo, excursiones, o sea, todo transportación incluso, etcétera, yo pienso que tenemos que hablar en un acompañamiento, en una alianza del tejido empresarial, y ese tejido empresarial puede ser lo mismo estatal, que cooperativo, que privado, que
esto que quiere Juanito, que yo estoy de acuerdo, en convertir a una parte del sector cuentapropista hoy día en empresas, en pequeñas empresas. Entonces todo este tejido tiene que acompañarse unos a otros. Y vuelvo al principio de lo que tú decías, cuando decimos que este sector es complementario, complementa, en ningún momento estamos diciendo que es secundario. Y vuelvo a la etiqueta puede parecer secundario porque es un pequeño detalle, pero sin eso, sin un envase, sin una etiqueta, sin esos pequeños detalles, tú no logras llegar al final de la cadena. Termino con la opinión breve de Oscar Luis, porque no se van, tenemos otro momento. Sí, así mismo que dice el profesor Paco, ¿no? Pero hay algo que quisiera... Hoy la estructura empresarial no siempre favorece los encadenamientos productivos. Yo creo que hoy adolecemos de una estructura empresarial adecuada en muchos sectores. Hay grandes uniones, OSDE, que abarcan empresas que realizan diferentes funciones, que tienen diferentes roles, y esto nos favorece realmente a que haya una buena identificación sectorial en este sector, como él decía, en el de las conservas, qué papel puede jugar la empresa estatal, qué papel complementario puede jugar el sector no estatal, y trazar realmente estrategias que logren encadenamientos reales, porque entre las medidas hay muchas que propician los encadenamientos, pero en la práctica dista mucho de lograrlo, de lograr ese propósito. Vamos a hacer un alto en el debate. Yo imagino, cuando usted hablaba de cómo un OSDE incluso puede incluir varias empresas de diversos tipos, estoy pensando, por ejemplo, sin herir sensibilidades. El GIA, por ejemplo, se dedica a todo el proceso industrial del pescado, también todo lo que tiene que ver con las conservas de frutas y vegetales, los lácteos, y además tiene una revista. Bueno, cuán complejo, cuán abierta es entonces la gestión, cuán abierta es la gestión de este organismo, este grupo empresarial, y cuán complicado puede ser entonces esa gestión. Vamos a terminar este momento en la calle. Le preguntamos a las personas sobre las trabas, qué hacer para destrabarlas. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Son limitaciones que puede tener el país, el desarrollo, en la economía. Bueno, algo que no me dejan desarrollarme, a algo que no me dejan llegar, que por mucho que yo trate de salir adelante, no me dejen llegar a donde yo quiero llegar. Que estas cosas, cuando uno las dice, que se interioricen y se vean de qué modo en las puertas puedan estar siempre abiertas. Tener conciencia de que primero que nada, nosotros necesitamos cambio, pero cambio no para cambiar el sistema, sino para mejorar, para ser más eficiente. A ver, hay muchos obstáculos, principalmente de mentalidad. Cambiar mucha mentalidad todavía, que mente obsoleta todavía que tenemos acá en el país, que sí obstaculizan. A veces se dice una cosa, pero en la práctica se hace otra. En las mismas oficinas a veces se sigue manteniendo esa mentalidad un poco antigua, retrógrada, un poco al cambio, pero eso es también nato del ser humano, un poco que se le teme un poco al cambio. ¿Cómo entonces romper con ellas? Sin tanto burocratismo, enfrentar y tratar de buscarle la mejor solución, sin tantas trabas. Me quedan dos interrogantes en el tema de la semana. Tenemos poco tiempo, vamos a intentar responderlas de la manera más breve posible. Hablábamos de los encadenamientos entre el sector estatal, el sector no estatal, y hablábamos de la igualdad de condiciones para que la economía cubana entonces pudiera tener en realidad ese encadenamiento. Juan,
cuando hablamos de la comunicación, porque esto es un tema que también me interesaría tratar, la comunicación o cómo entendemos hoy este asunto hacia los trabajadores por cuenta propia, hacia las formas, digamos, cooperativas de producción en el país. ¿Cuánto falta desde el punto de vista de la comunicación? ¿O es que nos estamos refiriendo solamente a la comunicación que debe haber desde los medios o quizás entre los mismos actores económicos? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo te diría que la comunicación, y fundamentalmente en Cuba, es muy importante para lograr identificar a este trabajador por cuenta propia como una persona de éxito, como una persona necesaria. Eso es algo fundamental. Hoy existe una incoherencia importante entre el discurso político y la praxis, la práctica hacia el sector, que se ha venido reduciendo en los últimos años a partir de intervenciones de importantes cuadros del país, pero que en la realidad aún dista mucho de lo que debería ser. Es muy común escuchar que cuando una persona, un trabajador por cuenta propia, eleva sus niveles de ganancia, sus niveles de facturación, hay algo que está haciendo que tal vez no sea lo más correcto. Y en realidad lo que se debería es estimular e identificar como un patrón de éxito a las personas que a partir de lo que está regulado y un correcto comportamiento, pues logran mejorar sus niveles de vida y avanzar y volverse más competitivos. Eso es algo muy importante porque son personas que son cubanos sobre todo, y esto ayuda a, digamos, referencias que tenemos en nuestra historia desde hace muchos años y que ha sido fundamental en el transcurso de la historia del país, que es la importancia de la unidad. Cuando uno identifica el éxito, tanto en la empresa estatal, pero también en el trabajo por cuenta propia, estás uniendo a las personas, estás uniendo a la población en un sentido y en un objetivo común. Esto es algo muy importante que tiene que salir desde todas las esferas, es decir, no es lo más alto de la dirigencia del país, sino también desde los gobiernos locales. Es algo muy importante, desde cada una de las oficinas locales, territoriales, que tratan con el trabajador por cuenta propia, lo mismo hacia la empresa estatal que hacia el trabajo por cuenta propia. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana para acercarnos a estos asuntos. Sabemos que la mayoría de tus investigaciones han ido hacia el sector no estatal de la economía en el país. De cualquier manera es un tema sobre el que continuaremos abordando, así que te espero en próximas ocasiones en el tema de la semana. Y me voy al otro set porque decía que me quedaba otra pregunta y tiene que ver con el desencadenar las fuerzas productivas. ¿Esto de qué depende? Depende, digamos, de más autonomía, de mayores facilidades, de mayor empoderamiento de la persona que está frente a una empresa estatal. ¿Cómo lo ven ustedes desde la ANEC? ¿Cómo se ve desde la academia? Mira, Lazarito, la pregunta me lleva a una reflexión inicial. Es la importancia de remitirnos constantemente a la economía política marxista y estudiar con más profundidad las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Qué es lo que son las fuerzas productivas? Por un lado, los medios de producción, los recursos naturales, la tierra, las maquinarias, la tecnología, pero también está dentro de las fuerzas productivas que hay que desatar el capital humano, o sea, al hombre, al trabajador y su familia, e incentivarlo, motivarlo, o sea que desatar las fuerzas productivas pasa por desarrollar los medios de producción, pero sobre todo en una sociedad de conocimiento, en una era del conocimiento, incentivar y motivar al trabajador, que es el que va a marcar la pauta del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, concretamente a tu pregunta, no basta con destrabar, vuelvo a lo que tú decías, destrabar las trabas de las empresas, del sector cuentapropista, etcétera. Esto tiene que repensarse en un perfeccionamiento, el sistema de dirección. Un sistema de dirección que marque una estrategia que combine y equilibre el control que es necesario para que las regulaciones se cumplan, para que todo marche bien, con la iniciativa, el incentivo, la estimulación. Demasiado control te paraliza, pero a la vez tienes que tener control. Entonces, esto es un equilibrio que hay que lograr bajo un sistema de dirección que descentralice, pero con regulaciones claras y con un control efectivo. Y quiero no dejar pasar por alto algo que le preguntabas a Juanito, que es la comunicación. Yo creo que desatar las fuerzas productivas también va por el camino de incentivar y desarrollar la comunicación entre todos los actores económicos, empezando desde la administración pública, las empresas estatales, hasta el sector no estatal. Y en ese sentido, quería decirte de que la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba está trabajando, no sé si lo sabían, un observatorio cubano de ciencia económica,
que nos va a llevar a una vigilancia de todo lo que se crea en todo el país, y además va a tener, esto es importante, un programa de educación económico y financiera incorporado a este observatorio para la comunicación. No solamente entre economistas y contadores, no solamente entre actores económicos, sino también para la población. Realmente desatar la fuerza productiva es que el conocimiento de lo que estamos haciendo y lo que hay que cambiar y las trabas que hay que destrabar lleguen, fluyan, drenen hacia toda la población. Yo con este observatorio te diría, necesitamos muchísimo de los medios de comunicación para que nos ayuden en el montaje de este observatorio. Y contarán con nuestro apoyo desde la dirección de la ANEC, la presidencia de la ANEC. Un último mensaje, abocado el país a buscar todas las soluciones posibles a lo interno, a destrabar todo eso que hoy entorpece el desarrollo de nuestra economía. Una última recomendación, una última mirada. Bueno, yo creo, Lazarito, que este programa ayuda a comunicar, ¿no? Porque no hacemos nada con perfeccionar la norma de la planificación si el trabajador que está allá abajo, no las conoce, que es el que tiene que ejecutarla, no las conoce, ¿no? Pero además yo creo, sí, verdaderamente entiendo que estamos en un momento muy favorable para, como bien dices, destrabar las trabas. Las políticas de gobierno del país apuntan a ello. El propio presidente de la República es el primer abanderado de ir identificando todas las trabas para que se propongan soluciones para cada una de ellas, ¿no? Y en ese marco, pues todos los que estamos ahora convocados a participar en este proceso que él nos ha llamado y que no tendrá otra salida que no sea realmente buscar el desarrollo de la empresa estatal socialista en particular, pero sobre todo quitar las limitaciones que impidan el desarrollo de la economía nacional. Y darte las gracias, bueno, en nombre de la ANEC por la invitación a este programa que, como bien decía al principio, se las trae, pero que nos hemos sentido muy bien. No es un tema sellado, de cualquier manera, el agradecimiento viene de nuestra parte. Gracias, presidente de la ANEC, por haber estado con nosotros esta mañana. El vicepresidente también, nos hemos privilegiado con la presencia de ambos, también de nuestro entrevistado. Yo voy a concluir con una opinión de un televidente que nos hizo llegar a través del Twitter, y con esto termino, porque en redes sociales ha estado muy activo el debate. Quiero terminar precisamente con algunas de estas muestras que en redes sociales nosotros hemos recibido para bien el tema de la semana. Siempre le gusta compartir. Es la opinión de Daniel Borges Mujica y dice: pienso hay dos tipos de trabas. La involuntaria, que parte de normas que han quedado estancadas y entorpecen las fuerzas productivas, y la voluntaria, que la ponen personas, por lo general deshonestas, para buscar un beneficio personal a costa del necesitado, con dinero y sin dinero. De cualquier manera, es un tema mucho más amplio que esta opinión, pero con esta nosotros nos quedamos. Usted recuerde, estamos en redes sociales. En próximas horas le estaremos dando a conocer el tema de nuestra próxima emisión.